Hola con todos, mi nombre es Ramiro Vinicio Villamarín Tipán, soy estudiante de la Escuela Politécnica Nacional y en esta ocasión voy a resolver este ejercicio. Este ejercicio ha sido propuesto a los aspirantes a tutores del Prepa Mate, entonces voy a resolver. El siguiente ejercicio dice así: un agricultor desea dividir su terreno, el cual tiene forma de triángulo rectángulo con base de 10 metros y altura de 5 metros, de manera que se tenga de manera que se tiene o se tenga la siguiente relación entre los lados. Si bien es cierto, aquí tenemos la relación, ¿no? Sí. Pero antes de continuar este ejercicio me gustaría como que dar una tipo recomendación de que cuando uno resuelve este tipo de ejercicios es necesario de que comprenda bien lo que está diciendo el texto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto aquí en el gráfico, quizá haya datos o anotaciones que están en el texto, pero no están en el gráfico. Esa es la idea. Por ejemplo, mire, si uno lee esto, triángulo rectángulo, el cual tiene una forma de triángulo rectángulo. Entonces hagamos un pequeñísimo paréntesis. ¿Qué es un triángulo rectángulo? ¿Sí? Debemos entender eso. ¿Sí? Entonces, un triángulo rectángulo, ¿qué es lo que tiene en común? Tiene un ángulo ¿de cuánto? De 90 grados. ¿Sí? Es la única condición. Ahora, en este gráfico que nosotros vemos, ¿dónde observamos un ángulo de 90 grados? Mire, aquí, ¿sí? Un ángulo de 90 grados. Entonces, esto en el gráfico no estaba presente, pero en el texto sí. Entonces debemos leer con atención. Ahora, también me gustaría hacer por acá otro pequeño punto, lo que es el triángulo isósceles. Isósceles, ¿ya? Triángulo y triángulo. El triángulo isósceles, ¿qué se caracteriza? Que tiene dos lados iguales. Pero ¿qué más? A estos lados iguales, sus ángulos también, a estos lados, los ángulos opuestos a los lados iguales son iguales. Parecen trabalenguas, ¿no? Pero vamos a escribir eso. Ángulos opuestos a los lados iguales tienen la misma medida. También tienen la misma medida. Ya, entonces ejemplifiquemos esto. Primero, el triángulo rectángulo. Mire, voy a hacer por acá, voy a tomar las figuritas, ¿ya? Mire, un triángulo rectángulo también puede ser expresado de esta forma. Nadie quita eso. Sí, ok. Mire, la única condición, ¿cuál era? Que tenga un ángulo de 90 grados. Y aquí sí está 90 grados. ¿De qué otra forma puede venir? Puede venir así, mire. Acá, por acá. Bueno, no, así. Mm, ahí no. La forma que me faltaba. Por acá. ¿Dónde está el triángulo rectángulo? Mire, aquí. Sí, ok. Entonces ya tenemos claro la idea de lo que es un triángulo rectángulo. También cómo puede venir. A ver, arriba me falta acá, mire. Voy a hacer a mano alzada para hacer un poco más rápido y optimizar el tiempo. ¿Cómo puede venir? Acá, el triángulo rectángulo, el ángulo recto, viene acá, el ángulo de 90, ¿sí? Recuerde que esto tiene 90 grados, esto tiene 90 grados y esto también tiene 90 grados. Entonces ya sabemos cómo graficar, cómo reconocer un triángulo rectángulo. Ahora, continuemos con un triángulo isósceles. ¿Qué me dice? Tiene que tener dos lados iguales. Ok, dibujemos un triángulo que tenga dos lados iguales. Mire, voy a irme con uno, con dos, con tres cuadritos. Lo mismo voy a hacer por acá. Voy a irme con uno, con dos, con tres cuadritos, ¿ya? Vamos a suponer que esto tiene 5 unidades y esto también mide 5. Entonces la primera condición ya está, ya se cumplió. Entonces, si bien es cierto, un triángulo posee tres lados, ¿no? Por lo tanto hay que cerrar. Ahora, si este triángulo ya tiene lados iguales, ¿sí ven? 5, 5. ¿Qué más me dice? Que los ángulos opuestos a estos lados
también tienen la misma medida. Entonces, el ángulo opuesto a este lado es el de aquí. Digamos que tiene una medida de 50, de 26 grados, ¿ya? 26 grados. Como este es el ángulo opuesto a este lado, el ángulo opuesto a este lado de acá, ¿cuánto también debería medir? 26 grados. Es solo una aproximación, ¿no? Es un ejemplo. Nadie quita que mida más, que mida menos, pero la idea quiero que quede clara. Este lado es igual, este lado es igual, por tanto los ángulos que también van a medir lo mismo, ¿sí? La misma medida que midan entre ellos. Ahora, ¿cómo puede también venir un triángulo? Mire, puede venir yo que sé de esta forma, ¿no? Así. Digamos que este mide unos 20 y también esto mide 20. Y este mide 50 grados, por lo tanto, este es el ángulo opuesto a este lado. El ángulo opuesto al lado de izquierdo, ¿cuánto debería medir? También debería medir 50 grados. ¿Sí? Entonces hay que tener claro esto porque nos va a servir en este ejercicio. Hemos visto cómo graficar o reconocer triángulos rectángulos y cómo identificar un triángulo isósceles. Entonces, volviendo a la resolución del ejercicio, me gustaría copiar el gráfico para no olvidar, siempre y cuando que, mire, aquí ya voy a dejar esto, el ángulo que, el ángulo recto, porque esto es la definición o la característica principal de un triángulo rectángulo. Entonces vamos acá. Voy a copiar otra vez el grafiquito. Lo de arriba era como que un paréntesis, una explicación de las herramientas que vamos a utilizar. Ya, listo. Entonces, mire, nosotros aquí ya tenemos dos medidas, ¿sí? La medida número... perdón, a ver, está mal. Quiero medirle con este color. Mire, este lado ya tenemos. ¿Cuánto mide? 10 unidades. Y este lado, ¿cuánto mide? 5 unidades. Pero el de acá no conocemos, ¿no? Es evidente que no se conoce. ¿Sí o qué? El de aquí no conozco. ¿Qué le parece si dibujamos otra vez ese triángulo, pero solo así? Solo las partes principales, como quien dice. Ya, está un poquito chueco, pero aquí es la idea, mire. ¿Sí? Este es el ángulo de 90. Esto es lo que mide 5 y esto es lo que mide 10. Y esta vamos a ponerle una... Bueno, no conocemos, ya ponémosle una M. Es un valor desconocido. Ah, pero nosotros también debemos recordar algo. No sé si por ahí le suena esto. Triángulo, rectángulo, ¿ya? ¿Qué contiene esto? ¿Una relación con qué? Se relaciona con algo, algo que es bien utilizado en matemáticas o en geometría, que es el famoso teorema de Pitágoras. Pitágoras, ¿sí? Entonces el triángulo rectángulo que nosotros, rectángulo, perdón, aquí me falta, triángulo rectángulo está bien relacionado con esto, ¿sí? Muy relacionado. El teorema de Pitágoras, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos enseñan nuestros profes popularmente? Es esto, mire. A veces repetimos, ¿no? C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Lo hemos repetido. Pero ahora entendamos qué es esto, ¿sí? A C, ¿qué se le denomina? La hipotenusa. A, ¿qué se le denomina? Un cateto, ¿no? Cateto y acá también un cateto. Este puede ser un cateto opuesto y este puede ser el cateto adyacente. O este puede ser el cateto adyacente o este puede ser el cateto opuesto. Eso es lo de menos. Entonces vamos a decirle que a ver, este de aquí le vamos a llamar el cateto A. Y este de acá le vamos a llamar el cateto B. Por lo tanto, esta liñita de acá, la que le hemos llamado M, ¿cómo se llamaría? Se llamaría hipotenusa. ¿Ya? Entonces, ahora nosotros en mi hipotenusa, mire, no se llama C, se llama M. ¿Cómo quedaría? La nueva notación sería M al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. O también puede ser M al cuadrado es igual a B al cuadrado más A al cuadrado. Entonces, cualquiera de las dos formas está correcto. Entonces, como ya aprendimos qué es cada una de las letritas que simboliza, ya podemos resolver. Y mire que esto es un simple despeje. Pero ahora, nosotros en este ejercicio ya conocemos el valor de A, ya conocemos el valor de B.
pero no conocemos el valor de m. ¿Sí o qué? Ahora, si bien es cierto, el m aquí está establecido como el número real, pero al cuadrado. Entonces, nosotros no nos importa el número al cuadrado. A nosotros nos importa el número real de lo que vale esa longitud de la hipotenusa. Entonces, nosotros necesitamos aquí realizar lo que se llama despejar. Vamos a despejar el valor de, vamos a ponerle aquí tal cual, de m. Nosotros sabemos y estamos conscientes que m es la hipotenusa. Entonces vamos a despejar m. Mire, vamos acá a copiar. Hay que hacer bastantes pasos para que podamos comprender a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Ya? Si bien es cierto, al lado izquierdo, ¿qué está? Elevado al cuadrado. Yo quiero eliminar lo que está elevado al cuadrado. ¿Cómo elimino eso? Mire, ¿qué le parece si yo al este cuadrado le saco la raíz? A ver, m al cuadrado, le saco la raíz, ¿sí? Igualo a al cuadrado más b al cuadrado. Y también al lado derecho le saco la raíz. ¿Sí o qué? Ah, pero ¿qué nos han enseñado nuestros profes? Que la raíz cuadrada con el 2 de exponente, ¿qué pasa? Se elimina, ¿sí? Si bien es cierto, un poquito más de teoría hay adentro de lo que se conoce como valor absoluto, pero nosotros nos vamos a tomar ya como que lo bastante resumido. Que esto significa que esto se elimina y me queda que m es igual a al cuadrado más b al cuadrado, ¿sí? Y hemos encontrado el valor de la hipotenusa. Y esto vamos ya a colocarlo en nuestra calculadora, ¿no? Nuestra calculadora, o si no te permiten hacer, pues con simples cálculos. Entonces, aquí mire, reemplacemos datos, ¿ya? M es igual. ¿Cuánto valía A? Volvamos a revisar el gráfico. A vale 5. Entonces aquí es 5, pero ¿qué? A al cuadrado. Más el B, ¿cuánto vale? Vale 10. Entonces es 10 al cuadrado. Y todo esto la raíz, ¿ya? Supongamos que tu profe es estricto y no te dice que utilices la calculadora. Entonces aquí deberías saber como que teoría de exponentes, ¿no? 5 al cuadrado, 25. Más 10 al cuadrado, 100. Y todo esto la raíz. Si esto le sumas, ¿cuánto te da? La raíz de 125. ¿Sí? Ahora, si te permite usar una calculadora es mucho mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque mire, si nosotros utilizamos la calculadora, popularmente en el colegio o en niveles se utiliza esta calculadora, ¿no? Una calculadora bastante simple. Entonces, ¿qué hacemos? Mire, este símbolo, si a veces no conocemos, este es el símbolo radical, colocamos radical. ¿Qué más me dice? Me decía 5 al cuadrado más 10 al cuadrado. Entonces coloco, ¿no? 5 y el radical, mire, este es el exponente, perdón. El exponente al cuadrado más ¿qué? Más 10 al cuadrado. Le doy un igual y eso me da un valor de 5 de 5 raíz de 5. Entonces vamos a colocar eso. M ha sido ¿cuánto? 5 raíz de 5. Pero yo quiero saber, si te importa saber en números decimales, pongamos, mire, se utiliza esta teclita de acá que dice S y una flechita tipo como con la letra D. Entonces, aplastamos y mire, me dice que es aproximadamente de 11.18. Entonces esto es aproximadamente de 11.18. Ya. Entonces mire, esto me va a ayudar de gran manera a mi ejercicio. ¿Por qué? Porque vamos a volver a copiar el ejercicio. A ver, ¿dónde estaba? Aquí. El ejercicio está aquí. ¿Sí? Mire, el ejercicio está aquí. ¿Ya? Ah, pero nosotros ya conocemos, acabamos de calcular el valor de este lado, que se llama m. ¿Y cuánto vale? Vale 11.18. Hoy voy a utilizar el valor decimal, ¿ya? O también alguien puede utilizar el otro, no hay problema, ¿no? Los vamos a dejar establecido de ambas formas. Ya conocemos este valor. Sí, ok. Listo. Quisiera ser un poquito más como que detallista y quiero dibujar solo esto, ¿ya? Para que no se confunda quién está tratando de comprender la resolución de este ejercicio. Mire, ¿qué le parece si esto es los 10, esto es los 5 y este es el 5 raíz de 5? Y esto vale 90.
Ahora acá nosotros debemos también saber algo muy básico dentro de lo que es geometría y matemática. ¿Qué es lo que yo debo saber como estudiante? Las famosas funciones, bueno, se le dice funciones o razones, no vamos a llamarle razones. Razones trigonométricas. Esto uno debe dominar. ¿Cuáles son las principales? Vamos a enumerar acá. El coseno, voy a saltarme un espacio porque quiero establecer algo. El seno y la tangente. ¿Ya? ¿Cómo se expresa el seno? Como el coseno, el seno y la tangente. Entonces, miren, vamos a coger otro color, un rojo por acá. El coseno, ¿cómo es? Es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cómo es el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Y cómo es la tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Entonces tenemos la número 1, la número 2 y la número 3, las razones trigonométricas más populares. ¿Sí? Esto me gustaría aquí como que renombrarle. ¿Qué es esto? El cateto adyacente. ¿Sí? ¿Qué es esto? Por acá. El cateto opuesto. ¿Sí? Entonces aquí es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, usted puede coger ya sea el ángulo de aquí que le vamos a llamar alfa y el ángulo que acá le vamos a llamar beta. Aquí vamos a repasar, en este espacio vamos a repasar las funciones trigonométricas. Entonces usted, recordemos, aquí también me faltó mencionar que las razones trigonométricas se establecen ¿a qué? A un ángulo. Entonces aquí me faltó establecer el coseno de x, el seno de x o la tangente de x. ¿Sí? Es sobre o acerca de un ángulo. El ángulo que yo elija, a ese ángulo le voy a aplicar el seno, el coseno o la tangente. Entonces, yo voy a coger el beta, ¿ya? Tomemos el beta, ¿ya? Beta, primer lugar. Y alguien me dice, ¿sabe qué? Halle el coseno de beta. Entonces digo, bueno, coseno de beta. ¿Cómo me enseñaron? Mire, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿ya? Vamos a seguir por acá. A ver, ¿cuál es el beta? Mire, el beta es este. Ya, voy a pintarle de amarillo. Pero ¿qué me dice? ¿Qué es el valor del cateto adyacente? Adyacente significa el que está al lado o el que está más próximo. Entonces, mire, el lado que está más próximo al ángulo beta es este lado de acá. ¿Sí o qué? Es este lado de acá. No nos vayamos a confundir con esto, porque esto ya, de ley, esto se llama hipotenusa. ¿Sí? No hay cómo perderse eso. La hipotenusa siempre, siempre está al lado opuesto al ángulo recto. Eso siempre, jamás puede cambiar eso. Pero mire, beta, el lado opuesto, ¿cuál es? Es el que está aquí, mire, el de 10. Entonces acá ya tenemos el valor de 10. Listo. ¿Y cuál es la hipotenusa? Eso está más que conocido. ¿Cuánto vale? 5 raíz de 5. Entonces mire, coseno de beta es igual a 10 dividido para 5 raíz de 5. Pero algo que también no mencioné es que las razones trigonométricas nos permiten hallar el valor de estos ángulos, ¿sí? Nos permiten hallar el valor del ángulo, el valor del ángulo. ¿Y cómo me permite eso? Aplicando la función trigonométrica inversa, es decir, el arco seno, el arco coseno o el arco tangente. ¿Qué es eso de lo que digo arco seno? Mire, arco coseno sería escrito así, mire, como coseno a la menos 1. ¿Sí? Eso ya lo vamos a aprender en la calculadora. Entonces, mire, ¿qué le parece si a esta expresión de aquí le aplicamos eso? El arco, bueno, voy a escribir como de esta forma. Coseno a la menos 1 o arco coseno de todo esto. El coseno de beta. Y acá también. El arco coseno
de 10, 5 raíz de 5. ¿Qué pasa en este lado izquierdo? Se va todo esto y me queda beta es igual a coseno a la menos 1 o arco coseno de 10, 5 raíz de 5. Y a lo que yo resuelva esto en mi calculadora, ya estaré encontrando el valor de beta. ¿Sí? Entonces vamos a resolver eso en la calculadora. Aquí está la calculadora. ¿Listo? Para activar eso de las funciones de arco seno o arco tangente, ¿qué se hace? Se aplasta la teclita Shift y estoy desbloqueando las funciones inversas. Entonces, ¿dónde está coseno? Mire, coseno a la menos 1, listo. ¿Qué más? La notación de fracción. ¿Qué está acá arriba? Está 10. Abajo, ¿qué está? 5 raíz de 5. Espacio, espacio, cierro paréntesis, le doy igual. Y mire, ¿cuánto vale eso? Vale 26, bueno, no vi, 26.57. 26.57 grados. Y es lo bonito de las razones trigonométricas, que ya conocemos el valor de ese lado. ¿Sí? Conocemos el valor de ese lado. Ahora, ya no utilicemos coseno, utilicemos seno. ¿Para qué? Para encontrar el valor de alfa. Entonces vamos a acá otra vez. Voy a llevarme este gráfico. Me voy abajo. Pero ya encontré beta. Entonces, ¿qué me falta? Me falta alfa. El segundo voy a encontrar alfa. Ah, pero aquí ya cambia. ¿Sí? Porque si yo alfa, es decir, me posesiono aquí, me paro y mi mirada está sobre beta, sobre alfa. ¿Cuál va a ser mi cateto opuesto? Va a ser el de acá, obviamente. Está opuesto, como dice su palabra. Pero la hipotenusa siempre va a seguir siendo la misma. Ahora, el cateto adyacente, ¿cuál es? ¿El que está al lado o el que está más próximo? Es decir, el valor de 5. Ese es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. Pero ahora yo voy a utilizar para hallar alfa, voy a utilizar el seno. Seno de alfa. ¿Cómo es? Es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Voy a reemplazar valores. El seno de alfa es igual. Cateto opuesto, ¿cuánto vale? 10. La hipotenusa, 5 raíz de 5. ¿Sí? En este caso, no sé si nos damos cuenta, pero el seno y el coseno ha coincidido con sus valores. Mire, ¿dónde está? Mire, tanto lo que está acá y tanto lo que está acá. Ha coincidido, pero no siempre va a ser así. O bueno, podría ser. Depende de la función que uno esté obteniendo. Porque ¿qué pasa si yo acá ya no quiero el seno, quiero el coseno? Ah, pues ahí ya no va a coincidir. El coseno es 5 raíz de 5. Ah, entonces aquí ya no coincide. Entonces hay que estar pendientes y señalar bien. Darnos cuenta cuál está opuesto y cuál está adyacente. Pues acá nosotros dijimos que no vamos a utilizar el coseno, vamos a utilizar solo el seno. Hemos reemplazado estos valores. Y lo mismo, ¿no? Aquí aparece lo que se conoce como seno a la menos 1, que es conocido como arcoseno. ¿Sí? Y miren, hago lo mismo. Arcoseno a ambos lados. O sea, esto es como una tipo de demostración, ¿no? No te vas a poner a hacer esto toda la vida, sino que sepamos de dónde viene. 5 raíz de 5. Una vez más, esto con esto se elimina, por así decirlo, y me queda alfa. Alfa es igual a seno a la menos 1 o arcoseno de 10, 5 raíz de 5. Y esto le llevamos a la calculadora y obtenemos el valor de alfa. ¿Sí? Entonces alfa es igual, vamos a nuestra calculadora. Borramos de nuevo. Quiero activar las funciones inversas, es decir, aplasto Shift, busco seno y está seno a la menos 1. Símbolo de fracción. 10 sobre 5 raíz de 5. Cierro paréntesis, le doy igual. ¿Cuánto me queda? Me queda un valor de 63.43. 63.43 grados. Listo. Otra vez quiero graficar algo en el triángulo porque voy a mostrar algo. Este es mi triángulo original, el que estoy trabajando.
porque de ahí va a salir todo. Mire que a veces como que el suprimir las relaciones que estaban al inicio, estas de aquí, solo esta rayita, ¿sí? O sea, yo suprimí para facilitar una mejor visualización y todo. Pero si alguien dice, no, es que yo no tengo problemas, pues lo puede hacer. Luego vamos a poner eso y vamos a darlo la solución al ejercicio, ¿sí? Entonces, mire, nosotros ya tenemos alfa, vale 63.43. Tenemos este ángulo de aquí que vale 90. Y tenemos el beta. ¿Cuánto valía el beta? El beta vale... aquí está, 26.57. 26.57. ¿Ya? Ahora, hay algo que también me gustaría mencionar. Entonces aquí en este ejercicio nosotros tenemos que saber algunas cositas de trigonometría. ¿Qué me dice? Que la sumatoria de ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Esto es siempre, siempre se va a cumplir, es un teorema. El teorema de ángulos, de la sumatoria de ángulos internos. La sumatoria de ángulos internos de un triángulo cualesquiera, eso sí, puede ser rectángulo, isósceles, escaleno, lo que sea, siempre te va a dar 180 grados. Es decir, mira, el primer ángulo acá vamos a llamarle phi, era de 90, y esto me tiene que dar 180 grados. Entonces, si nosotros sumamos 90 más 63.43 y más 26.57 me da nada más y nada menos que 180 grados. Entonces estamos bien, estamos cumpliendo ese teorema. Entonces todo lo que hemos venido aprendiendo en este momento o lo que hemos venido calculando ya nos va a facilitar el cálculo. Entonces quiero tomar el gráfico original, tal cual está. Voy a tomar el gráfico. Estaba desde aquí hasta acá. Y esto lo voy a pegar acá. Y aquí lo voy a pegar. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Este ángulo de aquí, ¿cuánto o cómo le llamamos? Le llamamos beta. ¿Y cuánto vale? Vale 26.57. Ya, todo esto de aquí, mire, todo este tramito, todito esto. Y todo lo de acá, eso sí, pilas, todo lo de acá, ¿cuánto vale? Este le llamamos alfa y vale 65, 63.43. 63.43. Listo. Ahora, ¿por qué yo mencioné de triángulo isósceles? Por algo, mire. Quería mencionarlo por esto de aquí. Mire este lado de acá. Y mire también este lado de acá. Como son iguales, ¿qué es esto? Es un triángulo isósceles. Solo que está como que inclinado hacia el lado izquierdo, está virado, está acostado como uno lo quiera ver. ¿Sí? Pero recordemos, en un triángulo isósceles, ¿qué había? Había que sus dos lados son iguales, obviamente. ¿Y qué más? Los ángulos opuestos a estos lados, ¿cuánto tiene que valer? Tiene que valer lo mismo. Entonces, mire, nosotros ya tenemos el valor de este ángulo. Es el ángulo que es opuesto a este lado. ¿Y cuánto vale? 26.57. Pero ¿qué pasa si este ángulo, qué pasa con este ángulo de acá? Que es opuesto al otro lado. ¿Cuánto también vale? Esto de aquí, ¿cuánto vale? Dígalo, dígalo. Esto también es beta. ¿Y cuánto vale? Esto vale 26.57. Ah, qué interesante, ¿no? Qué interesante saber propiedades de un triángulo isósceles. Qué interesante recordar que dos lados, que si tiene dos lados iguales, ya son, ya es un triángulo isósceles. Pero además, los ángulos que están opuestos a estos lados también van a tener la misma medida. ¿Sí o qué? Entonces ya tenemos, ¿sí? Ya tenemos esos lados. Ahora, ¿qué más podríamos hacer? A mí se me ocurre hacer de este lado, mire. Aquí llamemos a este ángulo de aquí, este pequeñito. Le voy a llamar, démosle una letra Z. ¿Sí? Z. Ah, pero mire, por simple sumatoria, ¿no? Si todo esto es beta, ¿sí? Todo esto
Todo esto es beta. Esto sería la sumatoria de z, la partecita pequeña de acá, más la partecita pequeña de acá, que se llama beta. Entonces z más beta es igual a alfa. Es decir, alfa, ¿cuánto vale? 63.43. ¿Cuánto vale z? Ese dato desconozco. Pero beta ya sé cuánto valía por propiedades. ¿Cuánto valía? 26.57. Por lo tanto, voy a despejar, ¿no? Simple despeje. Sería 63.43 menos 26.57. Z vale nada más y nada menos que 36.36 grados. Lo único que estoy haciendo es despejando, ¿no? Despejando. ¿Ya? ¿Listo? Y yo ya tengo. ¿Por qué hago esto? Porque mire, esto me facilita la vida. ¿Qué le parece si ponemos por acá? Ponemos por acá. Y ponemos por acá. Listo. ¿Cuánto vale esto? Esto es Z. Esto es 90. Esto es 5. Ya tenemos estos dos valores. ¿Ya? Acá vamos a llamarle un W. ¿Sí? Quizás me lleno de muchas variables, pero ya vamos a ver por qué. Acá, en este lado de acá arriba, vamos a hacer la explicación de esto. O vamos a aplicar directito esto. La sumatoria de ángulos internos de un ángulo es 180 grados. Si yo ya conozco que este es beta, que es 26.56, que este también ha sido 26.56, el de acá, ¿cuánto deberá valer? Este pedacito pequeñito de acá. ¿Cuánto deberá valer este pedacito? No sabemos, ¿no? No sabemos. Necesitamos conocer que beta más este ángulo de verde que le voy a llamar U. ¿Cuánto tiene que darme? 180 grados, porque estoy cumpliendo este teorema, este enunciado. Dos betas o lo mismo que es 26.57 más 26.57 más el ángulo U es igual a 180 grados. Y despejo U, ¿sí o qué? Despejo U, 180 menos 26.57 menos 26.57, eso me da un valor de 126.86. Acá también otro datito que me va a servir. Sí, ok. Aquí si alguien tiene problemas con despejar, pues lo único que estoy haciendo es pasar al lado izquierdo o al lado derecho, lo que está sumando pasa al otro lado a restar. ¿Sí? Si alguien se pierde aquí es esto, ¿no? 180 paso al otro lado como 26.57 y al otro lado como 26.57 si alguien se perdió. De eso sale el valor de U. ¿Sí? Listo. Ahora, algo que también hay que mencionar es esto. Mire, eso en la escuelita nos enseñaron. El tipo de ángulo. ¿Qué ángulo hay aquí? Al parecer alguien puede decir, no, es que no hay ángulo. No, sí hay un ángulo. Y este es el ángulo, bueno, yo le conocía como ángulo llano. El ángulo llano, ¿cuánto mide? 180 grados. ¿Por qué nos sirve esto? Porque mire, en esta parte, ¿sí? En este punto, acá quiero dibujar. Acá voy a extenderle para no hacerle mucho, llenarle mucho. Mire, es lo de acá. Si bien es cierto, por acá está el demás gráfico y todo lo demás. Pero no quiero dibujar en este caso. Solo quiero dibujar este puntito, este segmento. ¿Por qué? Porque esto, si bien es cierto, ¿cuánto vale? Esto es U. Ya tenemos U. ¿Sí o qué? Y tenemos W que no sabemos. Pero sí sabemos que todo esto, todo lo de aquí, ¿cuánto vale? Vale 180. Entonces aquí voy a formar otra ecuación. 180 es la sumatoria de ¿qué? De W más U. Yo ya conozco cuánto vale U. Nos falta solo despejar W. Entonces W es igual a 180 menos lo que valía U. W es igual a 180 menos U. ¿Cuánto vale U? 126.86. 126.86. Y restamos, ¿no? 180 menos 126.86. Y eso me da un valor de 53.14 grados.
Listo, yo tengo W. Y usted me va a decir, pero ¿por qué hacemos tantos cálculos? Ya vamos a ver. W, listo, ya tenemos. Z, W, W, perdón, ya tenemos. ¿Y qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo este lado, ¿sí? Y yo quise dibujar a propósito todo este lado de acá. Solo este triángulo de acá. Yo quise dibujar a propósito este de aquí. Voy a hacerle más. A ver, voy a borrar lo que no necesito. Eh, no necesito esto de acá, no necesito esto, no necesito esto, esto. ¿Ya? Si bien es cierto, esto tampoco. Voy a borrar también esto y voy a poner ya los valores. ¿Sí? O no, no, dejemos porque quiero explicar o hacer recordar algo que ya hablé hace ratito. Esto es Z y esto es W. Esto es 5, 5. Acá no nos importa. ¿Por qué digo que no nos importa? Porque hace ratito nosotros vimos las razones trigonométricas. Y las razones trigonométricas se aplican ¿a qué? Al triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo rectángulo. Ya conozco este lado, ya conozco este lado. Pero me piden esto, mire. ¿Sí o qué? ¿Qué le parece si yo tomo W? Voy a tomar W. ¿Cuál es el lado opuesto a W? Este lado, que sería 5. ¿Y cuál es la hipotenusa? Es X. ¿Qué le parece si establecemos la función o la razón trigonométrica seno? ¿Seno de qué? Seno de W es igual. A ver, recordemos, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Ya? Y usted va a decir, no, pero es que hipotenusa no tenemos. Correcto, no tenemos. Y eso es lo que estoy buscando. La hipotenusa es lo que estoy buscando. ¿Qué pasa si yo paso todo esto a este lado? H es igual a cateto opuesto sobre el seno de W. Reemplacemos valores. El coseno, ¿cuánto vale? El cateto opuesto, perdón. Coseno. Esto es 5. ¿Y el seno de W? Ah, es que no conozco. No, sí conoces el seno. Porque este ángulo ya es conocido. Entonces esto solo colocas en tu calculadora y ya te sale. Entonces aquí colocas el seno de ¿cuánto vale W? Vale 53.14. Y esto es H. ¿Ya? Coloquemos esto, mira. Tengo una fracción, es lo que tengo, ¿no? Arriba que tengo en el numerador, 5. En el denominador tengo el seno. ¿De qué? De 53.14. Paréntesis, igual. Y lo de arriba vale 6.25. 6.25. ¿Ya? Mira. Ah, pero ¿qué más? Esta h que es no es nada más que x. Por lo tanto, x vale 6.25 unidades. Y esa es tu respuesta. Sí, porque es lo que nos pedían. Mire, volvamos atrás, volvamos al inicio. Mire, esto es lo que nos pedían. Y acabamos de hallar. ¿Cuánto ha valido x? Ha valido 6.25 unidades. O en este caso que era metros. Y ya, esa es la respuesta. Entonces mire que este ejercicio nosotros debíamos primeramente leer bien, entender los datos que nos dan. Segundo, recordar las propiedades de un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles tiene dos lados iguales. A estos dos lados iguales, a su lado contrario o a su lado opuesto, necesariamente dice las características que esos ángulos también van a medir la misma, van a tener el mismo valor. ¿Sí? Hemos ejemplificado, hemos dicho cómo se reconoce un triángulo rectángulo, hemos dicho las características de un triángulo isósceles. Hemos aprendido también o hemos recordado lo que es el teorema de Pitágoras. Eso siempre nos han recordado. Hemos aprendido cómo se despeja o hemos encontrado una fórmula bastante general para la hipotenusa. ¿Sí? La hipotenusa está así. Encontramos la hipotenusa del triángulo general, porque eso nos iba a ayudar bastante, ¿sí? Luego, ¿qué hicimos? Redibujamos solo lo que necesitábamos. Encontré el valor de la hipotenusa y ¿qué necesariamente debía recordar? Las razones trigonométricas, el coseno, el seno y la tangente. Hicimos un ejemplo utilizando el coseno para encontrar el valor de beta. Utilicé el coseno para encontrar beta. ¿Cuánto me dio beta? El valor de 26.57. Listo, ya encontré beta.
encontré beta. ¿Qué me falta? Alfa, pero ya no quiero utilizar el coseno, quiero utilizar el seno. Listo, utilicemos el seno. ¿Seno qué es? El cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto ya tengo, valor de 10. La hipotenusa no cambia, 5 raíz de 5. Introduzco esto en una calculadora, entonces beta es nada más y nada menos que 63.43. Dibujo con todos los elementos que ya tengo calculado. Ya conozco alfa, ya conozco beta, pero también tengo que tener en mente que esto de aquí siempre se va a cumplir. La sumatoria de ángulos internos de un triángulo cualesquiera siempre va a ser 180 grados. Y si sumamos 90 más este, me daba efectivamente 180 grados. Listo. Ahora, utilizamos de nuevo el triángulo eh, original del ejercicio con las respectivas segmentos o rectas que aparecían. Teníamos X, teníamos X. Coloco los valores que ya conozco. De manera general, todo esto es alfa. Todo lo de aquí es alfa. Todito, ¿sí? Sin la partitura, sin ese segmento. Todo esto es 63.43. Y todo este ángulo de acá que era 26.57. Ah, pero a simple vista, ¿qué tengo aquí yo? Un triángulo isósceles. Aplico las propiedades triángulo isósceles y deduzco que este pequeño trozo de acá, ¿sí? Se le con otro color. Este pequeño trozo de acá, que es otro ángulo, ha medido lo mismo, 26.57, ¿sí? Corremos, ¿ya? Mide 26.57. Listo, pero toda esta medida de acá, mire, todo esto ya medía un valor de alfa. Por lo tanto, yo puedo sumar, ¿no? Z más beta me tiene que dar alfa. Y eso es lo que hice acá. Alfa es igual a Z más beta. Para encontrar el valor de Z. Listo, encontré Z. Ya tengo el valor de Z. Me está ayudando. Pero me falta este W de acá porque quiero hallar el coseno o el seno. Listo. Yo hice esto porque quería también aclarar o dar a conocer esta definición de ángulo llano que tiene 180 grados. ¿Por qué? Porque alguien me podría decir, no, profe, es que ya no era necesario. Listo, ya no era necesario. ¿Sabe por qué? Porque así sin encontrar el valor de esta W, yo podía hacer esto. El coseno de Z. ¿Por qué, profe? Porque el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Conozco el cateto adyacente de Z. Sí, el cateto adyacente del que está al lado. Por lo tanto, era 5. Y H es lo que estoy buscando, que es lo mismo que X. Despejaba H, que tenía 5 coseno de Z. ¿Z cuánto valía? 36.36. Y solo para comprobar, vamos a realizar el cálculo ya. Sería, vamos aquí a dividir. Tengo 5 sobre el coseno de 36.36. Este es igual, a ver, aquí hay un error que me dice que tengo que cerrar necesariamente. 6.21. Sí, varía un poco, pero por ahí está aproximadamente 6.21. ¿Sí, no? 6.21. Eso es lo que vale H o lo que vale la hipotenusa. Y mire, está bastante cercano. ¿Sí? Varía en 4 décimas. ¿Sí? Está bastante cercano. Entonces yo podía o bien quedarme acá de una y reducir tiempo, reducir cálculos y utilizar el coseno. Listo, está bien. Pero yo quería aclarar esta definición, porque a veces nos sirve, ¿sí? A veces nos sirve. El ángulo llano mide 180. Por lo tanto, acá también utilicé lo que era la sumatoria. Utilicé este concepto, ¿sí? De 180 grados, los ángulos internos de un triángulo. Como ya tenía W, ya pude utilizar acá el seno. Pero como alguien quizá acá que visualizó mejor utilizó el coseno, pues está bien. Vemos que varía en cortas decimales. Entonces acá conclusión, para ya acabar esta explicación, que ha sido bastante detallada, bastante clara, que hemos aprendido también algunas cosas o hemos recordado algunas cositas de geometría. Se puede decir que el lado X mide aproximadamente 6.25 metros.
Listo. Y esta es la solución de este ejercicio propuesto. Muchas gracias.